Oye, mi María José joyita, Nodón. fíjate que es una joyita distinta, porque ayer ustedes tuvieron en el Canal 13 y en la radio un debate Claro. respecto a los candidatos de las primarias. Y yo voy a refrasear un dicho popular que es dime con quién andas y te diré quién eres, y yo voy a decir dime qué libro recomiendas y te diré quién eres. Porque la coneja, La ¿verdad? última, la última pregunta, sí. Exacto, le preguntó a cada uno un libro. Yo le acabo de preguntar y me dijo que no estaba avisado de antes, o sea que fue una respuesta bastante espontánea, Ya, ¿ya? ya. Respecto, porque eso era importante, porque podía estar, digamos, si estaba Ah, de antes, podía estar pauteado. qué buena, porque yo cuando lo pregunté en la coneja yo no sabía que lo iba a hacer y se me olvidó preguntar después, sí. No, le acabo de preguntar Ya, y fue me así, dice fue que en el espontáneo. fondo supieron 5 minutos antes, o sea, Ya. tuvieron 2 minutos para pensar, pero no para estructurar, digamos, la respuesta que entregaron. Porque había un solo corte comercial en el debate, entonces tampoco había mucho tiempo Exacto. Por lo ni tanto, para los vamos, seconds ni eso, para vamos a preparar entender nada. que fue una respuesta espontánea, Ya. ¿ya? Lo Porque, más porque espontáneo eso es lo más posible. espontáneo posible para un debate presidencial. Me imagino que obviamente estaba muy preparado, eso es lo esperable. Bueno, pero el asunto es el siguiente. Cada uno de los 4 candidatos entregó un libro y yo voy a hacer una pequeña reseña de qué se trata cada libro para sacar alguna característica del candidato y de su campaña. Ya, a ver. ¿Ya? Por eso dime qué libro recomienda y te diré quién eres. Ya. Primer libro, Janet Jara. Janet Jara recomendó La Reina Isabel cantaba ranchera de Hernán Rivera Rivera, Letelier. claro. Muy rápidamente, el libro trata de la Espérate, llegada. dijo además que se lo había regalado a su Bueno, papá para el voy, día del padre. voy, Ya, ya, voy dale, con ya, eso ya. también, Ok. voy con eso también. Pero es un libro que está ambientado en el norte de Chile, ¿no es cierto?, en las Salitreras, y la novela cuenta la historia de la llegada de una mujer que es conocida como la Reina Isabel, ¿verdad?, que tiene una voz muy conmovedora, que efectivamente canta ranchera, que se instala en un burdel, ¿verdad?, en el pueblo, y desde ahí empieza de alguna manera a irradiar o a transformar el lugar donde llega. Claro. Es una novela que mezcla la tragedia, porque hay personajes humanos muy trágicos en el sentido más propio, el humor, la ternura, pero es, ojo, esto, una narración de personajes. O sea, lo que hay ahí no es un ensayo, no es la exploración de una idea, sino que más bien es una narración humana de Mm. personas, ¿verdad? Me acuerdo que era muy entretenida. Muy. Súper entretenida, como dijo la coneja ahí mismo, fue un bestseller, ¿verdad? Sí. En Chile, se Yo creo leyó que mucho es la más rápido. famosa de Rivera Letelier, de hecho, ¿no? No Debe lo sé, ser. no Pero estoy segura, si no, pegan el pero si palo. no, exactamente. Bueno, pero el asunto es que, ¿qué características tiene esta novela? Primero, es un autor profundamente chileno, popular, asociada la novela al mundo del trabajo, ¿verdad? Es la reina Isabel, la figura de la reina Isabel, que es esta mujer que canta ranchera, es una mujer que está fuera de la norma, pero me gusta pensarlo así, es una transgresora, pero bien entrañable. O sea, muy atractiva, ¿Ya? ¿verdad? Produce o genera, digamos, como vínculos con el entorno. Y efectivamente lo que hace Janet Jara es además asociarla a la figura de su padre, ¿verdad? Entonces lo llena, digamos, de cariño, de familiaridad, de emoción. Yo creo que esto la devela a ella claramente como una candidata cercana, muy humana, muy popular en el sentido propio de la palabra. Y lo que está buscando, ¿verdad?, es de alguna manera rescatar esas historias de izquierda, pero desde una manera viva, popular, muy afectiva. Y creo que narrar historias, el hecho de elegir una novela, porque eso es, ¿verdad?, muestra cómo las vidas, esas vidas minúsculas, por ejemplo en la Reina Isabel, se vuelven o se hacen enormemente protagonistas. Y yo creo Ya. que eso es lo que hace Janet Jara. ¿Ya? Ya. Me gusta esta Segunda, exégesis de las exégesis literaria. Es recomendaciones. que Sí, esto está buena, está ya. ya. Carolina Toa, ¿qué Ya. es lo que hace? Elige un... A ver, el libro yo no me lo he terminado de leer, también me lo había empezado a leer como dijo ella, pero es un libro que camina un poco entre una autobiografía y una reflexión de ensayo respecto de la izquierda y por qué se ha producido esa desafección de la izquierda respecto de sus votantes, sobre todo los trabajadores, Ah, claro, que han porque mutado regresa hacia a el... Reims. Sí, exactamente. Entonces, El regreso a Reims ya es un libro escrito por un francés, ¿verdad? No es un chileno, Ya. como en el caso de Janet Jara. Y es un libro que está haciendo una reflexión de clase, primero, este es un hombre de clase baja, homosexual, que va a París y en el fondo hace toda una reflexión respecto de qué es lo que es vivir desclasadamente en términos sexuales y desclasadamente en términos sociales, Ya. ¿vale? Y cuando vuelve a su pueblo, hace esta reflexión que es la que ella destaca, además del libro, que tiene que ver con que por qué la izquierda se ha desafectado de las clases populares, trabajadores, a las que pertenece su padre, que es comunista, entre otras cosas. Claro, porque le contaba a ella que él vuelve a Reims y
se encuentra con que su familia está coqueteando con el partido Exactamente. De extrema derecha. de extrema derecha, Exacto. el Partido Nacional. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Primero, este es un libro complejo. Es un libro complejo, no sencillo o no narrativo, ¿verdad? Como Ya. el libro de Janet Jara. Es un libro mucho más complejo. Es un libro profundamente actual. Janet Jara elige un texto De los bastante... 90. Sí, exactamente. De Es los un 90 li- que estuvieron tan de moda ayer en el debate. que además estuvieron de moda, pero bueno, es un libro actual. Es un libro que hace una reflexión que es bien interesante entre el vínculo de una historia personal con un destino colectivo, es decir, cómo la propia historia de desclasamiento del narrador se vincula con este proceso que él, en el fondo, de alguna manera, asimila el desclasamiento, que es Ujú. pasar de la extrema izquierda a la extrema derecha. Pero es un libro en el que yo vería que en el fondo ella está diciendo, a ver, no podemos llegar al gobierno si es que no entendemos qué es lo que nos ha pasado. O sea, es una reflexión que tiene que ver con con recuperar el punto de inicio, ¿ya? Pero en Claro. términos políticos. Entonces, yo creo que ella lo que está haciendo aquí es mucho más que una expresión emocional, como lo hace Janet Jara, que lo vincula con su padre. Además, como decías tú, está haciendo una declaración de principio. Es decir, ¿qué significa ser de izquierda hoy? Hoy. ¿O qué ha hecho mal la izquierda hoy? Y cómo esa reflexión es fundamental para pensar a la izquierda hacia adelante. Es una reflexión mucho más intelectual, Claro. más Y esta lectura se política. conecta con esa preocupación, claro. por supuesto. Y por eso la termina recomendando. Por supuesto, Ya. ¿verdad? Sigue la exégesis de Sigue la María exégesis. José Novoa. ¿eh? Gonzalo Vinter. ¿Ya? Gonzalo Vinter elige El Nocturno de Chile de Bolaño. Ujú. Creo, yo lo leí hace mucho tiempo, lo volví a revisar el texto Sí, para porque hacer es esta un libro afirmación. antiguo, sí, po. Sí, es un libro de los 2000, del año 2000 creo. Claro. Pero vuelvo, yo creo que la descripción que hace Gonzalo Vinter del texto no me pareció exacta, para nada. Él dice, es un libro donde se recorre, fascinante, porque se recorren todos los poetas chilenos, dice una cosa como así. Yo no sé, bueno, los libros cada uno los lee como quiere, ¿verdad? Y Sí, tiene la pues, opinión que esa quiere. O es la sea, gracia. esto no es correcto o incorrecto. Pero lo que hay ahí es un libro que es una novela, eso sí, una novela, donde la primera persona es un sacerdote, efectivamente él hizo esa referencia, Que era del Opus ¿verdad? Dei, Sí, ¿ya? y que muchas veces se asoció a un crítico literario chileno, ¿verdad? José Miguel Que a Ibáñez José Miguel Langlois, Ibáñez, exacto. claro. Fue no sé si será así la intención de Bolaño, pero Que así se interpretó. Claro, que durante una que época fue fue crítico. el crítico canónico en Chile. Canónico, digamos, de muy la- amigo de Nicanor Parra, Mm. ¿verdad? Y que por lo tanto de alguna manera rompía, ¿verdad?, los esquemas que uno tenía, sobre todo en esa época, de un sacerdote, cura del del Opus Opus Dei, Dei, digamos, exactamente, ¿verdad? O sea, una persona, un intelectual muy icónico. Bueno, la cosa es que en la novela, ¿verdad?, ese sacerdote, que no sabemos quién es, pero que ahí está, en una noche febril, una especie como de delirio producto de la fiebre, lo ¿Ya? que hace es rememorar algunos episodios claves de su propia vida, pero conecta, ¿verdad?, efectivamente, con su propia formación religiosa, con el vínculo con la clase alta chilena, pero sobre todo a partir de la reflexión con estos escritores que efectivamente aparecen, hace una reflexión de la responsabilidad, ojo, de la clase intelectual como cómplice de la dictadura, como cómplice de los abusos de derechos humanos de la mira, dictadura. ya. Y hace un recuerdo, mira, que lo traté de encontrar, como te digo de nuevo, pero de que mientras arriba, digamos, se produce una conversación intelectual, en el sótano se están produciendo abusos a los derechos humanos, una tortura. Que es lo ¿verdad? que es la imagen de lo que pasaba en la casa de los burros de Mariana exacto. Calleja, digamos, y Michael Townley. Bueno, entonces, ¿qué podemos pensar aquí? Primero, Gonzalo Vinter elige un autor de culto. Roberto Bolaño es un Bolaño, autor sí, de po, culto. Entonces, sí. es un autor chileno, pero es un autor de culto. No es lo mismo que Rivera Letelier, ¿verdad? Que es No, un po. autor de giro mucho más amplio. No digo, ojo, peor, mejor, digo distinto, ¿ya? Ahora, fíjate que el libro lo que hace es pensar una cierta incomodidad respecto de las élites, que es lo que él mismo siente, ¿verdad? Él es un personaje que pertenece a la élite, pero que constantemente está incómodo, Está con incómodo ese con lugar, eso, ¿verdad? Igual que lo que está ocurriendo aquí. Tiene una cosa con la complicidad y tiene, desde la lectura de Bolaño, una suerte de juicio moral, ¿es verdad? Aquí hay un juicio moral a esos intelectuales que no cumplieron el rol que tenían que cumplir, cosa que En la huele dictadura, bastante, tiene el mismo olfato, tiene el mismo olor, que esa superioridad moral, ¿verdad?, del Frente Amplio respecto de los que vinieron antes. Entonces y él dice, resulta... recomendé este porque es el último que leí o algo así, Es ¿no? el último que leyó. Ya. Entonces, ¿qué está leyendo Gonzalo Vinter? Algo que en cierto sentido conversa con su sí propia... mismo, con su- ¿verdad? ya, con su buena. propia postura. ¿Y qué te falta, Jaime Me Mulet? falta Jaime Mulé, súper rápido, pero
extraordinario. Ya, bueno, Ya. Jaime Mulé tiene Mi vida con Esta es la Gabriela. aproximación simbólica. A Esta propósito, de- analítica, a propósito analítica. de Gastón Sublet. Bueno, ¿viste pero que- había que, sí, pero es que había que aprovechar que que aquí en esta mesa central yo soy abogada, pero yo estudié literatura, entonces Sí, me pues, no, produjo una extraordinario, fascinación extraordinaria. Ya, Bueno, Mulé, Mulé. rápidamente, Mi vida con Gabriela, de Doris Dana, que es un libro, fíjate que ahí me costó mucho relacionarlo, pero es un libro íntimo, es un libro que da cuenta de una visión distinta de Gabriela Mistral, porque es su versión afectiva y amorosa, que ha estado muy de moda últimamente también, o sea, tampoco Fue es un parte- texto, ha sido un debate de si vale la pena, si es, o sea, el fondo, si dice o aporta algo de Gabriela Mistral, su Y de vida hecho, amorosa. al ¿verdad? final, Carolina Toda la interpela y le dice, pero ¿por qué no dices que es pareja también? Exactamente. Y Mulé dice, no, porque Bueno. no fue su pareja. Porque no fue su Ya, pareja. bueno. Entonces también hay una discusión, pero es un texto más bien humano, poético, ¿verdad? Y yo creo que al final los libros dicen mucho de lo que uno, las lecturas que uno hace y sobre todo las lecturas que uno recomienda, porque las que hace puede ser Sí, po. un poco te la recomendaron, ya está. Particularmente si es, Claro. así es más o menos improvisado. Pero si hay digamos. que decir improvisado, en un debate televisivo, en una primaria, los libros dicen mucho más de lo que Ya, ¿y parece. de Mulé qué dice entonces? Y de Pulé dice justamente eso, ese rescate de lo humano, que en el fondo está puesto en la discusión pública, pero que no tiene, yo no le veo a Mulé una decisión, o sea, un algo como tan decisorio en lo que elige, Ya. que también lo veo yo como un candidato que está jugando otro juego en esta primaria, no el de llegar en el primer lugar.